Le vamos a hacer una entrevista sobre el dragoncito. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Amaranta Lisset López Méndez. ¿Su profesión? Soy maestra en ciencias y bióloga. Ok. ¿Cómo ha trabajado con el dragoncito de labios rojos? Pues a mí me interesó mucho conocer a su población. Aquí en San Cristóbal es uno de los municipios donde podemos encontrar dragoncito de labios rojos, y yo quería saber, como es una especie en peligro de extinción, quería saber si todavía hay muchos o hay pocos, y durante un tiempo estuve buscándolos. Eso se llama monitoreo biológico. Estuve buscándolos y quería ver cuánto medían, cuánto pesaban, cómo están sus hogares, y eso es lo que he estado haciendo en el último tiempo, que he estado trabajando con ellos. ¿Nombre o nombres con el que lo conocen? Bueno, el nombre oficial o el nombre científico es Abronia litroquila, pero en otros lugares he escuchado que le dicen dragoncito de labios rojos, que aquí en San Cristóbal es el más común. También le dicen chichiquín, que está en Celtal, o en Tzotzil también lo conocen así, que significa oreja de espina, porque los dragoncitos tienen como cachitos, que son unas escamas modificadas, pero que les dan apariencia de que tienen cuernitos. Por eso también les llaman dragoncito de labios rojos, o en algunas ocasiones los llaman escorpiones, porque la gente antes pensaba que eran como un tipo de escorpión gigante, y por eso también creen que son venenosos. ¿Cómo los reconoce físicamente? Bueno, yo estudié mucho el patrón de escamas, que son las líneas que se le ven en el cuerpo. Entonces, para reconocerlos, primero que nada tengo que ver la cabeza y el largo del cuerpo, el tipo de cola y cuántas escamas tienen de cierto lado de la cabeza, de la frente del hocico. Y algo que los da a conocer que es muy característico, son los labios rojos. Parecieran que tiene como pintado de color rojo la parte de la boca, y por eso les dicen labios rojos. Eso es muy importante, y también las espinas, las escamas que están como en forma de cuerno. ¿Sabe distinguir los sexos? Sí, pero yo lo que hago es hacer una estimulación manual, aunque en algunas ocasiones algunos investigadores utilizan unas como varitas que se llaman estiletes, pero lo que yo hago es agarro algún dragoncito y les hago una estimulación, les muevo, les froto la cloaca, que es la parte más baja del cuerpo, y si sale un hemipene, que es como el pene que ellos tienen, entonces es macho. Si no sale nada, entonces es hembra. Pero lo que encontré en mis últimos estudios es que otra forma de diferenciarlos es por el tamaño de la cabeza. Si el dragoncito tiene una cabeza muy ancha y más cortita, es muy probable que sea un macho. Es lo más probable. Que tengan como forma corazonada. Eso los hace más atractivos para las hembras. Y las hembras suelen tener la cabeza más alargada y más pequeña, menos ancha. ¿Tiene uso medicinal, recreativo o gastronómico? Los dragoncitos para mucha gente son feos, les tienen mucho miedo, pero para muchas otras personas son muy bonitos, son especies muy únicas y que no encuentran en cualquier lugar, y por eso son utilizados como mascotas. Pero eso genera un problema muy grande porque se los llevan. Mucha gente del extranjero, principalmente de países como Alemania, como Holanda, vienen de esos países y los vienen a sacar de los bosques de por acá y se los llevan, y hay un mercado para venderlos como mascotas. A veces se puede hacer de forma legal. Hay lugares donde se dedican a reproducir a los dragoncitos y los venden como mascotas y les dan un permiso especial, pero para eso se requiere que tengan muchas normas, tienen que cubrir muchas reglas, porque como es una especie en peligro de extinción, si venden de más, entonces el dragoncito va a desaparecer. Pero como es más fácil sacarlos y venderlos sin papeles, entonces eso también es una razón por la que están desapareciendo. ¿Tiene una importancia biológica? Sí, son muy importantes porque ellos consumen a muchos tipos de insectos. Dentro de nuestro mundo hay como un orden, y necesitamos que ese orden se mantenga para que haya un equilibrio. En los bosques de montaña hay ciertos insectos que, si no son consumidos, se vuelven plagas. El dragoncito consume muchas de las maripositas que viven en los árboles. Si esas maripositas abundan, entonces se vuelven plagas de los árboles.
Por eso muchos de los antiguos pobladores decían que los dragoncitos eran los curadores de los árboles, los médicos de los árboles, porque se dedican a comer animalitos que se vuelven plagas. Y además sirven de alimento para aves, es toda una cadena, ¿no? Entonces, si no hay dragoncitos, no hay alimento para algunas aves o para algunos otros reptiles, pero también los insectos que ellos comen se vuelven muy abundantes y se pierde todo ese equilibrio. ¿Dónde los podemos encontrar? Los dragoncitos viven específicamente en los bosques de pino-encino, los bosques de encino-pino y los bosques mesófilos de montaña. Pero particularmente los pueden encontrar, yo encontré que más se encuentran en los árboles de encino, que son del género Quercus, y ellos viven pues particularmente en unas plantas son plantas que viven encima de los árboles y comúnmente se llaman bromelias. Esa es como su casa específica. ¿En qué sitio le gusta estar? Les gusta estar arriba de los árboles, a eso se le llama el dosel del bosque, en donde están las copas de los árboles, específicamente en esas plantas que les digo, las bromelias, porque en esas plantas se encuentran como un clima bueno, pueden encontrar alimento. Esas plantas son como rosetas y adentro pueden encontrar muchos insectos, entonces imagínense, ahí pueden encontrar comida. Si tienen sed, como las plantas cuando llueve, esa roseta va acumulando agua, entonces ahí tienen agua también para alimentarse, para sobrevivir. Si hace mucho calor, esas plantas les dan un equilibrio, les dan como un clima templado. Entonces afuera puede hacer mucho calor, pero dentro de esas plantas puede haber un clima más agradable. Si ellos necesitan tomar el sol, se ponen arriba de la planta y ahí se ponen a calentarse. ¿Hay alguna hora donde sean más activos? Principalmente son diurnos, quiere decir que tienen sus actividades por las mañanas. Y específicamente yo encontré que se desplazan más de las 10 a las 12 del día, porque es como una temperatura adecuada para que se muevan, para que tomen el sol, para que no se calienten de más, pero tampoco para que estén donde hace mucho frío. Entonces casi siempre van a estar activos en la mañana o cuando todavía hay buena temperatura para que estén moviéndose. ¿En qué temporada del año se ve más? Precisamente en la temporada de lluvias. Muchos animales dependen de la temporada de lluvias porque es cuando hay más recursos. Cuando hay lluvia hay muchos insectos que abundan. No sé si han visto que por ejemplo ahorita salen mucho los ronroncitos, que son unos insectitos. También los caracoles. Empiezan a haber mucha abundancia que para los dragoncitos es alimento. Entonces en estas temporadas, cuando no hay mucho calor, no hay mucho frío, pero si hay humedad, también se pueden reproducir. Entonces la temporada de lluvias es una época muy favorecedora para ellos. ¿Viven solos o en grupos? Mayoritariamente están solos. Es muy raro encontrar a 2 dragoncitos o 3 juntos, a menos que se estén reproduciendo o que sean crías que están casi siempre juntas, porque cuando la mamá los tiene, ellos crecen ya de cuerpo entero, salen de la mamá. Entonces cuando salen, la mamá los va dejando. La mamá no los cuida, entonces los dragoncitos como se quedan, cuando son jóvenes, casi siempre se quedan juntos y ahí tal vez los podríamos encontrar juntos, pero casi siempre están solos. ¿Dónde hacen sus nidos? Pues en realidad no tienen nidos como tal, pero sí buscan esas plantas, a las bromelias, para poder tener ahí a sus crías. ¿En qué mes anidan? Pueden ser de junio, julio, agosto o hasta septiembre. ¿Cuántas crías hay por nido? Pues fíjate que varían mucho y depende mucho de qué tan sana esté la hembra, pero se ha reportado que han tenido hasta 13 crías y a veces solo 2 o 3, pero eso depende mucho de qué tan saludable esté la hembra. ¿Cuál es la forma de los nidos? Pues ellos buscan que más que forma, que tengan buena temperatura, buena humedad, que tengan buena altura para que ningún otro animal llegue y se los coma.
Entonces, pero como les digo, la mamá los va dejando, va buscando como espacios donde los pueda liberar y ahí los deja, y ya los dragoncitos desde que nacen se empiezan a esconder en las bromelias. ¿Cuál es el tiempo de gestación? Varía en meses, pueden ser de 9 a 13 meses. ¿Conoce algún animal que se alimente de este organismo? Sí, hay diferentes aves, como el gorrión gris aquí, y algunas otras, hay unas serpientes que también se alimentan de dragoncitos, y específicamente ahorita no me acuerdo, pero sí hay muchas aves que se alimentan de ellos y algunos otros reptiles. ¿Cree que la presencia de estos organismos haya disminuido? Sí, yo creo que sí, cada día hay menos dragoncitos, porque son animales que como dependen del clima y dependen de que haya bosques. Como acá cada día hay menos bosques, entonces ellos también van a ir desapareciendo. Y yo creo que eso les ha afectado mucho, que cada día hay menos árboles de los que dependen, y cada día hay menos plantas que son sus hogares. ¿Hace cuánto tiempo había más? Pues algunos estudios indican que aproximadamente hace 20 años había mayor población, pero conforme han pasado los años han ido reduciéndose. A nivel internacional se cree que es una población estable, que quiere decir que no está en riesgo de desaparecer, pero a nivel nacional, en México, la norma nos dice que sí es una especie en peligro y que cada día hay menos. Aunque no hay estudios para poder decir que esto es así, sí hay estudios que indican que los bosques donde viven cada día desaparecen, entonces eso nos dice que sí están desapareciendo. ¿Cuáles han sido las causas de la disminución? Primero que nada, la pérdida de sus hogares. Eso es como el factor más importante. Entre menos árboles, menos refugios. Entre menos plantas de las que utilizan como casa, pues menos disponibilidad. Eso nos lleva a que cuando hay menos espacio para compartir, empieza mucha competencia entre ellos. Eso hace que se peleen, o también los hace más fáciles de encontrar y ser depredados. Como ellos saben esconderse muy bien, pero cuando no tienen esos lugares para esconderse, pues vienen los animales que los depredan y los consumen. Esa sería como la razón biológica más importante, que hay menos espacio para que ellos vivan. Pero por otro lado, hay muchas creencias de que es un animal venenoso. Creo que ustedes en algún punto ya lo han de haber escuchado. Mucha gente cree que por la misma cabeza que tienen, sobre todo los machos, que es como triangular, hay algunas personas que creen que eso es un indicativo de que es venenoso. Entonces cuando los encuentran los matan. Hay mucha gente también que cree que son de mala suerte y que si te lo encuentras lo debes de matar porque si no te va a dar mala suerte. Esa es como otra creencia que ha llevado a que los dragoncitos pues cada día estén muriendo más y más. Y pues la tercera razón, que creo que también es muy importante, es que se los roban. Los vienen a sacar de sus casas y los llevan para venderlos al extranjero. Y pues en Estados Unidos, en una página que se encontró que era ilegal, los vendían en 5,000 pesos, 6,000 pesos, pero pues al final de cuentas eso hace que pues la gente los encuentre y se los lleve, que los quieren vender para poder conseguir dinero, y pues eso los pone en más peligro. ¿Sabe de incidentes con gente? Sí, fíjense que cuando yo estaba haciendo mi trabajo de buscarlos, mucha gente me contaba que los habían mordido y que se les podría la mano. Entonces la gente creía que por eso es que son venenosos. Pero platicando con ellos también había otras personas que decían que los usan para hacer cosas malas o que son venenosos, pero la gente no tenía como certeza, y cuando me veían agarrándolos a mí, pues ya les daba más tranquilidad. ¿Hay centros o programas de conservación del dragoncito y cómo funcionan? Actualmente el SOMAT es uno de los que está haciendo un esfuerzo por reproducirlos en cautiverio. También el CECIBACH, que es donde era el antiguo zoológico de San José, que está por acá muy cerca,
Ahí tienen una población en cautiverio. Los cuidan, los alimentan, les cambian su terrario porque viven en pequeñas como contenedores. Entonces ahí los cuidan, tratan de hacer estudios para saber un poquito más de los dragoncitos, para saber por qué tienen esas coloraciones, por qué miden de ese tamaño, si de verdad están bajando, subiendo de peso, si están enfermos, ¿no? Pero son solo esos los estudios que se están haciendo y las iniciativas para conservarlos. Creo que también en Moshbiquil están teniendo como iniciativas, pero no específicas para el dragoncito. ¿Hay leyes nacionales o internacionales que protejan al dragoncito? A nivel nacional, en México, existe la norma 059, que es la que indica qué especies están en peligro de extinción. Si una especie está dentro de la lista, quiere decir que tiene que estar protegida y debe ser cuidada. El dragoncito de labios rojos entra en la categoría de especie amenazada. Entonces quiere decir que sí, la ley mexicana la protege, pero es muy importante que las personas que viven en las áreas donde se encuentra las cuiden, porque si no, aunque haya una ley, pues no siempre se cumple. Y a nivel internacional está la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Fauna Silvestre, pero el único problema es que aquí hay mucha falta de información, y aunque esta lista roja es muy importante, en la lista roja aparece como una especie de menor preocupación. Quiere decir que hay especies que están en peligro crítico, especies en peligro ya extremo, y al dragoncito de labios rojos lo ponen como de menor preocupación, como que sí podría haber problema, pero no es tan grave. Y yo, siendo sincera, creo que sí hay un problema grave, nada más que le ha faltado información a nivel internacional para que podamos decir que sí, de verdad hay un problema con el dragoncito. Del 1 al 10, ¿qué tan importante sería proteger a esta especie? Yo lo pondría como un 10, porque como es una especie muy especializada, si pudiéramos proteger al dragoncito, protegeríamos también a la vegetación, protegeríamos a las especies de las bromelias, protegeríamos a los encinos, y también se podría proteger a animales que coexisten con ella, que viven al mismo tiempo donde ellas viven. He encontrado que comparten el hábitat o comparten la casa con salamandras, con especies de ranas, con ratones arborícolas, que viven donde ellos viven, también viven esos animales. Entonces, si tú vas a buscar un dragoncito, también es probable que te encuentres salamandras, que te encuentres estos ratoncitos chiquititos que son endémicos de acá. Entonces, sí, creo que es muy importante cuidarlos porque podríamos proteger a muchas más especies. ¿Qué propondría usted para conservar al dragoncito? Pues actualmente estamos como buscando hacer una red para la protección, conservación y manejo del dragoncito de labios rojos. ¿Qué se buscaría hacer? Pues que se haga un monitoreo constante de la especie. El monitoreo se trataría de estar buscando constantemente al dragoncito para saber más o menos cuántos hay y para saber si es la misma cantidad de hembras, la misma cantidad de machos, porque eso nos ayudaría a saber si va a haber en el futuro más dragoncitos. También estamos buscando hacer más campañas de educación ambiental para que las demás personas empezamos a aprender la importancia del dragoncito, pero también saber que no es venenoso. Y pues también hacer como una red con todos los sitios boscosos de San Cristóbal y de otros municipios donde se encuentra el dragoncito para poder intercambiar información. Y pues el manejo en cautiverio, que nos ayudaría a generar la reproducción en cautiverio, es decir, cruzar a los dragoncitos para después tener crías y poder liberarlas en el bosque. Gracias. No, de nada, nenas. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que estén interesadas en el dragoncito. Es que es muy bonito.